Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Dios les bendiga. ¿Cuántos apasionados por la palabra hay en este día? ¿Cuántos están dispuestos a recibir palabra de Dios? Ok, bueno, pues el día de hoy tenemos un tour bíblico que quiero ser honestos con ustedes. La verdad es que yo estaba preparando más bien una exhibición, pero el Espíritu Santo empezó a marcarme acerca de hablar de un tema totalmente diferente. Yo sé que varios de ustedes me entienden, yo sé que ustedes que administran la palabra, yo sé que ustedes que predican la palabra pueden entenderme acerca de que estás estudiando un tema y repentinamente el Espíritu Santo empieza a hablarte acerca de otras cosas y tú dices, Dios mío, ya me cambiaste todo el tema. Pero es impactante porque ahí es donde precisamente nos damos cuenta que no es lo que tú quieras ministrar, no es lo que tú quieras hablar, no es lo que tú quieras predicar. Es lo que el Espíritu Santo quiere dar, quiere mostrar, quiere revelar a sus hijos, a su nación. Es impactante la manera en la cual trabaja nuestro precioso Padre de la Gloria, Yahweh. Es importantísimo conocer el corazón y la manera de cómo trabaja el poder del Espíritu Santo, porque eh, yo ciertamente he visto que no es lo mismo comunicar que predicar. Y la verdad es que predicar se trata de esto. Predicar es escuchar la voz de Dios y predicar lo que Él quiere, lo que Él quiere ministrar. Yo sé que varios de ustedes me entienden, así que, bueno, pues esto se convirtió en un tour bíblico que sé que será de grande bendición para nuestras vidas. Voy a partir del libro de Juan, todo el capítulo 9, obviamente hasta el versículo 40, que es donde finaliza, y voy a utilizar alrededor de 5 a 6 versículos bíblicos. Si quieren ir anotando, yo les voy a ir dando las citas bíblicas. Primera cita bíblica se encuentra en Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20. Segunda cita bíblica, Santiago, capítulo 2, versículo 14 y 17. Y tengo otra cita bíblica en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Tengo también la cita bíblica que se ubica en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y tengo un versículo bíblico que es para mí un comodín. Se ubica en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Bueno, al parecer estas son todas las citas bíblicas que vamos a utilizar en este tour bíblico. Bueno, al menos hasta este momento. No sé si el Espíritu Santo en algún momento me vaya a llevar a otra cita bíblica, pero lo estaremos observando y conforme a la voluntad que Dios quiera. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar de inicio leyendo la palabra de Dios. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como podemos observar, los discípulos tenían una gran curiosidad por conocer qué había ocurrido en la vida de este hombre. ¿Por qué es que este hombre había nacido de esta manera? Este hombre, como podemos observar, tiene una discapacidad visual. Pero los discípulos piensan que es por causa de el pecado que él haya cometido o del pecado que sus padres cometieron. Y la verdad es que no es así. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 20, nos habla acerca de que esto no puede ser posible. Y dice así la palabra del eterno Yahweh: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No es posible llevar, como podemos notar, como podemos observar, conforme a la palabra de Dios, no es posible que tú puedas estar cargando con el pecado de tus padres o, o los pecados de los padres puedan ser cargados por los hijos o viceversa. No es así. Cada quien carga con sus propias acciones, con sus propias iniquidades. ¿Ok? Así es como lo establece la palabra de Dios. Y
también podemos notar, y creo que esto es relevante totalmente, porque yo empecé a investigar acerca de la discapacidad visual. ¿Cómo es que comienza? ¿Por qué se forma la discapacidad visual? Y bueno, encontré algo que ciertamente sé que algunos de ustedes conocen perfectamente. Yo conocía hasta cierto grado el por qué sucedió o sucede que una persona nace con discapacidad visual. Y al menos hasta donde yo podía entender es porque hay un proceso genético que de alguna manera le hizo falta una información al cuerpo, al ADN, y esa información que no estuvo hace un error y entonces uno nace con ciertas discapacidades, disfunciones y etcétera, etcétera. Pero bueno, es necesario e importante para tomar este tema, este tour bíblico, ver el desarrollo embrionario. Bueno, esto fue lo que yo encontré acerca del desarrollo embrionario precisamente para este tour bíblico. Es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto, y normalmente este proceso tiene una duración de 9 meses, es decir, un total de 273 días para conformar todo el desarrollo del cuerpo humano dentro del vientre materno. En el caso de este hombre que nació con una discapacidad visual, estaríamos hablando de un defecto congénito que se produjo durante la sexta y la séptima semana de la concepción del embrión. Aquí es algo muy importante, porque es precisamente en este punto, en esta sexta y séptima semana, donde se empieza a desarrollar precisamente los ojos y el corazón. A ver, veamos adelante. Dice, ya que como podemos notar en este tiempo, es precisamente donde se van formando en el embrión las siguientes características: los ojos y el corazón y los oídos. Aquí fue precisamente donde estuvo la falla. No hubo esa información genéticamente hablando, y eso fue lo que falló en la vida de este hombre que nació con esta discapacidad visual. Por este hecho podemos corroborar que genéticamente a este hombre le faltó una evidente información en su ADN, la cual le restó la cualidad visual y no le permitió desarrollarse perfectamente como los demás. ¿Sabes? La verdad es que no tenía nada que ver, o sea, con los pecados que tenía este hombre o con los pecados que habían hecho sus padres. Y la verdad es que no todos los males que existen en el ser humano son causa del pecado. Hay males hereditarios y también congénitos. Y yo creo que es de gran relevancia poder notar que si tú estás enfermo, puede ser también por causa de una herencia. No se desarraiga la posibilidad de que haya en tu familia una cadena generacional que ha conducido a muchos de tus familiares sobre esa misma línea, ¿no?, de enfermedad. Pero en el nombre de Jesús es desatada sanidad, eres librado de todas esas herencias. Y por si tú estás en un proceso de embarazo y estás en este desarrollo y proceso en tu vientre del embrión que está en ti, declaramos en el nombre de Jesús que toda información genética es totalmente al 100% sobre tu vida, para que ciertamente tu bebé pueda nacer perfectamente bien en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que el poder del Espíritu Santo está sobre tu vida, y así lo mencionamos y lo declaramos hoy en este momento para tu vida. Amén, 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 amén. Bien, pues continuemos con este tour bíblico, avanzando. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Mas respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando
nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí hay algo también impactante que podemos notar ciertamente por medio de la acción de una fe. La fe no es solamente creer, sino tienes que accionar, tienes que pararte y decir, sí, ya me fue declarada una palabra, ahora creo esta palabra y voy y acciono en fe. ¿Para qué? Para poder tomar mi milagro. Y esto fue lo que hizo este hombre. Este hombre se levantó al escuchar la declaración de nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Gloria le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y en ese momento este hombre fue por fe, por cumplimiento a la palabra que el Rey de Gloria había declarado, y se movió por fe. Así como lo declara el libro de Santiago en el versículo 2:14. Vamos a esta cita bíblica, si son tan amables. Bien, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe, ¿podrá la fe salvarle? Y después dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe ciertamente es una acción interactiva a una declaración, que sea declarado, que sea informado, que sea exhibido. Y como podemos notar, este hombre fue obediente a esas palabras que el Rey de Gloria había dicho. Es importante, es de verdad muy importante que si se te ha dicho una palabra, te muevas en fe sobre esa palabra que te ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Si tú has recibido una palabra, una declaración en la cual se te ha dicho, sé sano en el nombre de Jesús, en ese momento tienes que decidirte a mover y decir, sí Señor, yo creo a tu palabra, yo voy y me lavo en el estanque de Siloé, tal y como tu palabra me lo ha dicho. Es decir, yo tomo mi milagro, creo a tu declaración y sé que en tu nombre he recibido sanidad. Sea lo que sea que tú estés viviendo, recibe sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre santo del Cordero de Dios. Así que continuemos con esta impactante tour bíblico. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Y aquí es donde comienza totalmente a mostrarnos la palabra, la ceguera espiritual que se encontraba en este lugar, que es Jerusalén, ya muy cerca de Gigón, las murallas de la ciudad. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, que se llamaba Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. No lo sé. Porque nunca vio al Rey de Gloria, pero escuchó la voz del Rey. Escuchó la declaración y este hombre fue y dijo, sí, yo creo a esa palabra, e inmediatamente fue y lo hizo. Accionó en la fe, como ya pudimos ver, como ya pudimos escuchar por medio de la palabra de Dios. Y continuando con la lectura, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era
día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Estos hombres, desde los lugareños, ahora sí que del lugar, y los mismos fariseos, no podían creer el milagro que había ocurrido. Eran totalmente incrédulos. Había una ceguera espiritual en ese lugar, pero tremenda. ¿Sabes? Yo noté cuántas veces le preguntaron a este hombre, y le preguntaron alrededor de 6 veces. Inclusive la palabra revela que llamaron los fariseos a sus padres. O sea, el hombre ya tenía como 30 o 40 años y tuvieron que llamar a sus padres para verificar si este milagro verdaderamente había sido algo verídico o fue simplemente algo teatral, algo que surge pues simplemente de una idea llena de mentira. Y no es así, era real, era un milagro que el Rey de Gloria había hecho para exhibir la gloria del Padre, para declarar, para anunciar que el reino de Dios había llegado a la tierra, que el Rey de Gloria tenía poder para deshacer toda obra de maldad, para quitar de la tierra todo espíritu de engaño, todo espíritu de idolatría, toda ceguera espiritual. Pero sin embargo estos hombres estaban totalmente ciegos. O sea, tenían vista, pero no podían entender, no podían comprender lo que estaba viviendo, lo que estaba haciendo el Rey de Gloria. Qué impactante, de verdad. O sea, no. Era impactante. ¿Sabes? En otro punto yo había hablado acerca de los fariseos. Ya, creo que ya les hablé de ellos. Es gente importante, es gente que conoce la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Esta gente de verdad que se ciegan profundamente en otros temas, en otros puntos. No abren su corazón al Rey de Gloria, se sumergen en sus propias idolatrías. En fin, la ciudad, como podemos observar, estaba llena de una ceguera espiritual, que el Rey de Gloria venía precisamente a abrirle los ojos a todas estas personas y a anunciar que ciertamente Él había llegado para dar libertad a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para dar salvación y vida eterna. Continuemos con la lectura. Dice así la palabra del eterno Yahweh. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Dios mío, o sea, ¿qué clase de ceguera espiritual había en este lugar, verdad? O sea, ellos no podían entender, no podían comprender el poder del Rey de Gloria. O sea, realmente ellos no podían creer que este hombre, que lo habían visto, o sea, era totalmente visible este hombre. Estaba ahí, muy cerca del estanque de Siloé. Todo mundo pasaba, todo mundo lo veía diariamente, pero ellos no podían creer. Era la misma persona. Diario iba y se sentaba y estaba ahí. ¿Cómo era posible? O sea, había una ceguera tremenda, tremenda. Yo no me estoy burlando de la palabra, más bien me gozo en la palabra. Por si alguno de ustedes, sé que también nos escuchan algunos preciosos, amados hermanos judíos, los cuales les amamos, les bendecimos. Creemos en el nombre del Padre eterno Yahweh, creemos que nuestro Rey de Gloria hace cosas magníficas, creemos en el poder del Espíritu Santo y les bendecimos. Bendecimos la nación de Israel, bendecimos sus hogares, aunque sé que ya han sido bendecidos por el Padre, pero les seguimos bendiciendo más, porque ciertamente creemos que ustedes son una nación bendita por el Padre de la Gloria Yahweh. No es que yo me burle de ninguno de mis queridos hermanos judíos, sino que simplemente me gozo en la palabra, en que ciertamente la palabra va mostrando cosas significativas, que esta palabra causa una emoción, que ciertamente la palabra causa que nosotros haya en nosotros un derramamiento del Espíritu Santo y que este derramamiento del Espíritu Santo cause una alegría, un gozo tremendamente. Bueno, continuaré leyendo apropiadamente la palabra del Eterno Padre de la Gloria Yahweh. Él respondió, ya os lo he dicho, y no sabéis, y no habéis querido oír. ¿Por qué? ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. ¿Cómo es posible, no? Y le expulsaron. La verdad es que hasta este punto era impactante lo que estaba sucediendo, pero también podemos notar que estos hombres, por el conocimiento que tienen, ellos piensan o creen que están exentos de pecado, y no es así. La palabra de Dios nos revela en el libro de Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, no hay falla. Todos están en pecado. En el momento en el cual tú recibes a Cristo, el pecado se va de tu vida. Porque el sacrificio, su sangre preciosa, nos lava, nos limpia, nos purifica y nos presenta delante del Padre como algo agradable ante su presencia. Pero ellos, o sea, ¿qué les da derecho a estos hombres de poder expulsar a la gente, sintiéndose ellos limpios, siendo ellos, la verdad, también pecadores, impuros, porque nada ha podido lavar sus vidas, porque para eso está Cristo en este momento, en esta escena bíblica, en este tour bíblico, mostrando su amor, mostrando su verdad, mostrando las obras que el Padre de la Gloria está haciendo para exhibir precisamente su gran poder.
Pero estos hombres toman como que el derecho, ¿no? De poder decir, pues nosotros no somos pecadores, somos guardadores de la ley. Y cosa que sí tienen la ley, la verdad. Yo ahí sí necesito totalmente declarar esto. Estos hombres, fariseos, conocen toda la ley perfectamente. Son unos grandes teólogos, de verdad. Grandes teólogos de la palabra de Dios, pero no guardan la palabra en el corazón. Porque si lo hicieran, como dice el Salmo 119:11, que ciertamente la palabra no nos permite pecar porque la guardamos en el corazón. Y sabes, es totalmente impactante cómo había tanta ceguera espiritual y como podemos observar en el trayectorio de toda de este tour bíblico, la palabra nos habla de dos enfermedades. Número 1, hay enfermedades que provienen por causas hereditarias o congénitas, pero también hay gravedad espiritual. Y en este caso, como podemos notar, había una gran enfermedad, una ceguera espiritual tremenda en esta ciudad. Y Jesús vino a abrirles los ojos a los hombres, a las personas, a los fariseos, que Él había llegado, que el Rey de Gloria había llegado, precisamente para que la gloria del Padre Eterno se manifestara y pudiera revelar a su Hijo, Jesucristo, como el Rey de Gloria. Continuemos con la lectura. En el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que había contigo, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuereis ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos? Vuestro pecado permanece. Era totalmente impactante cómo el Rey de Gloria les estaba totalmente anunciando que su ceguera no les permitía del todo conocer la verdad. En la palabra de Dios, en el libro de Lucas, nos habla, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino con la misión del Padre para salvarnos, para rescatarnos, para quitar la incredulidad, para salvar todo aquello que estaba mal en nosotros. De verdad que a raíz de este tour bíblico, como podemos notar, ciertamente Dios nos empezó a hablar de cosas muy importantes. Y como podemos observar, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Dios no quiere que estés enfermo. Dios quiere que vivas en libertad, ¿sabes? Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y voy a declarar una palabra que se ubica en el libro de Lucas, capítulo 4, en el versículo 18. Dice así la palabra del Eterno Yahweh: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ciertamente, aquí como podemos notar, el Padre de la Gloria envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo seamos salvados, sanados, rescatados, limpiados, seamos liberados de toda atadura y de toda situación. Bueno, esto fue el tour bíblico que quería compartirles por medio del poder del Espíritu Santo. Y sé que ha sido de grande bendición. Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo tour bíblico. ¿Ok? Si hubiese alguien en este momento que quiera recibir a Cristo en su corazón, cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta declaración juntamente conmigo. Dile: Señor Jesús, el día de hoy yo reconozco la maldad, el pecado en el cual he estado. Señor Jesús, creo que tú tienes el poder para perdonarme, para salvarme, para limpiarme. Yo te acepto, Cristo, como mi Señor, como mi Salvador y como mi Redentor. Y sé que de ahora en adelante mi vida va a cambiar y que seré perdonado y que tú tienes el poder para sanarme, Señor Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo tour. Bye.